Buen día, estudiantes de quinto año. Vamos a dar inicio a esta clase virtual con respecto al curso de trigonometría, ¿sí? En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de longitud de arco. Muy bien, pasando de frente a la parte de aplicación, ya que ustedes ya deben conocer las partes teóricas, ¿no? Y lo que nosotros vamos a resaltar aquí con respecto a la parte teórica es de que la longitud de arco, ¿sí? La longitud viene a ser el ángulo por el radio, ¿ya? El ángulo siempre tiene que estar en radial, en el sistema radial. Bien, esto es lo único que tienen que saber. Y bueno, si hay otras partes teóricas, una fórmula que aplicaremos, lo voy a especificar ahí en su momento. Muy bien, pasando entonces al primer problema, donde nos dice si la longitud del arco AB más la longitud del arco CD es igual a 26, entonces el primer dato que tenemos, me piden hallar el área del sector circular EOF, ¿ya? EOF. Muy bien, entonces tenemos aquí la parte de la gráfica, ¿sí? Donde aquí tenemos donde vamos a generar los datos, ¿ya? En el arco AOB tenemos también un sector circular COD y el sector circular EOF, ¿correcto? Muy bien. Entonces, al tener aquí los datos, vamos a reemplazarlos. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí la longitud del arco AB, ¿cómo sería la longitud del arco AB? ¿Cuánto sería esta longitud de este arco AB? Entonces, ustedes saben de que la longitud es el ángulo, ¿por quién? Por el radio. A ver, ¿cuánto sería este radio de acá? Este radio sería, a ver, del O hasta D sería 8. Entonces, del O hasta el C también debe ser 8, porque estamos hablando del mismo radio. Muy bien. Pero también nosotros podemos decir aquí, del OE es 4. Entonces, ¿cuánto vale OF? OF tendría que ser también 4. ¿Sí? A ver, entonces, si nosotros hablamos de aquí, de esta distancia del OA, de OA sería entonces, ¿cuánto? Desde O hasta A. ¿Cuánto sería esa distancia? Esa distancia sería ¿cuánto? 8 más 4 sería 12, ¿no? 12. Ahí está, esto sería 12. Este radio OA también debe ser el mismo radio de O hasta B, 12. Entonces FD sería 8. Ahí está. Entonces cada radio lo estamos completando. Muy bien. ¿Cuánto es el ángulo? A ver, para hallar la longitud del arco AB, para hallar la longitud del arco AB, entonces, ¿qué sería? El radio, que es 12, por el ángulo. ¿El ángulo cuánto es? 2 teta más teta. Sería 3 teta. ¿Ya? Entonces, aquí sería 12, ¿por cuánto? Por 3 teta. Ahí está, por 3 teta, ¿no? Muy bien, ahí está. Ese sería. A ver aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto de aquí lo vamos a completar. Muy bien, ya obtenemos ya la longitud del arco AB. Ahora, ¿cuánto sería la longitud del arco CD? CD sería el ángulo, que es 2 teta, por cuánto el radio, que es 8. Sería 8 por 2 teta. 8 por 2 teta. ¿Está? Muy bien. 8 por 2 teta. O tita, ¿no? Muy bien. Ahí está. Entonces sabemos ya la longitud del arco AB y del CD. Muy bien, entonces eso completamos pues por dato, ¿no? Del dato tenemos que la longitud del arco AB, ¿ya? Ponemos aquí,
Esto viene más ¿cuánto? Más la longitud del arco CD. Ahí está. La longitud del arco CD. Muy bien. Ahí está. Por dato es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 26. 26. Entonces, ¿cuánto es la longitud del arco AB? Sería 12 por 3 tetas, sería 36 teta. Ahí está. Muy bien. ¿Más cuánto? Sería más la longitud del arco CD. ¿Cuánto es la longitud del arco CD? Sería 8 por 2 teta. ¿Sería cuánto? 16 veces teta. Ahí está. 16 veces teta. Muy bien, aquí podemos entonces hallar el valor de teta, ¿no? Podemos hallar el valor de teta. ¿Cuánto sería el valor de teta? Muy bien. Esto es igual a ¿cuánto? A 26. Por lo tanto, 36 teta más 16 teta sería ¿cuánto? 52, ¿no? 52 teta. Muy bien. Ahí está. 52 teta, esto es igual a ¿cuánto? A 26. Por lo tanto, teta debe ser ¿cuánto? Un medio, ¿no? Ahí está. Teta debe ser un medio. Muy bien. Entonces lo ponemos aquí. Teta tiene que ser igual a un medio. Ahí está. Un medio. Muy bien, este es nuestro primer resultado. Lo resaltamos. Sí, vamos a resaltarlo. Ahí está. Teta es igual a un medio. ¿Qué más? Ahora me piden hallar el área del sector circular E o F. El área del sector circular E o F. Muy bien. O sea, en sí lo que nos están pidiendo es el área de este sector circular E o F. Esto de acá. Esto es lo que nos pide. Esta área. ¿No? Lo que estoy sombreando. Esta área. Ahí está. ¿Y cómo obtengo el área de un sector circular? ¿Cómo obtengo el área de un sector circular? El área del sector circular, por ejemplo, aquí tenemos como dato el radio y tenemos el ángulo. Entonces el área sería teta por el radio al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner que teta, o el sector circular, ¿no? Sector circular, S. Lo representamos el área como el S, ¿no? Ahí está. ¿De quién? Del sector circular EOF, ¿no? EOF. Ahí está. Muy bien, esto viene a ser igual a ¿cuánto? Viene a ser igual a teta por ¿cuánto? Por el radio al cuadrado. Teta por el radio al cuadrado. Muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. ¿Ya? Teta por el radio al cuadrado sobre 2. Muy bien. Ahí está. Entonces reemplazamos el dato teta que vale un medio. Sería 1 entre 2. Ahí está. Multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el radio al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto es el radio? De este sector E o A, el radio viene a ser 4. Por lo tanto, aquí vamos a poner 4 al cuadrado. ¿Ya? 4 al cuadrado sobre 2. Ahí está. Entonces, rápidamente podemos calcular aquí que ese sector circular, ¿cuántos viene a ser? 16 sobre 4. Entonces, esto viene a ser igual a ¿cuánto?
a 4. Muy bien. Entonces buscamos nuestra alternativa D, ¿no? La alternativa D. Muy bien. A ver, marcamos nuestra alternativa D. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Ahí está. Me dice si el CAE es un sector circular. Si el CAE es un sector circular y AB es igual a BC. Nos piden hallar el V que viene a ser igual al ED sobre DC. Muy bien, ahí tenemos la gráfica, ¿no? Que la gráfica dice que el CAE, EDAE, viene a ser ¿quién? Viene a ser un sector circular. Ahí entonces el EA es el radio, que es lo mismo al radio AC. Son iguales. ¿Ya? Como es un sector circular, entonces esos radios que son iguales. Esto de aquí es igual a ¿quién? A esto de acá. Porque estoy hablando del mismo sector circular y sería el radio, ¿no? Ahí está. Pero también nosotros podemos aprovechar aquí en poner, si nosotros trazamos LD, ¿no? Trazamos un radio ahí. A ver, ponemos aquí el radio. Si lo trazamos desde A hasta D, entonces es el mismo radio, ¿sí o no? Estoy hablando del mismo sector circular. Entonces eso también tiene que ser igual. Ahí está. Ponemos aquí. Este es el mismo sector circular. ¿Sí? ¿Correcto? Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice aquí? De que el AB, el A hasta AB, viene a ser igual a ¿quién? Al BC. Esto de acá es igual a ¿quién? Al BC. Muy bien. Entonces, si son iguales, por lo tanto, ¿qué estoy hablando aquí? Que estoy diciendo de que es un triángulo isósceles, ¿no? Esto de acá es lo mismo que el B. Vamos a poner una recta aquí para saber lo que me están diciendo. De que el BA o el AB es lo mismo de quién, que el BC. Ahí está, son lo mismo. ¿Ya? Son lo mismo. Vamos a ponerlo de esta color. Color azul, ahí está, lo mismo que esto. Muy bien. Ahí está. ¿Qué más podemos decir? A ver, si nosotros decimos de que esto vale R, esto también tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser R. Y eso tiene que ser R. Porque estoy hablando del mismo radio. Muy bien, mira, esta parte de este segmento BA es lo mismo que el BC, por lo tanto estoy hablando de un ángulo isósceles. Entonces, al ser un ángulo isósceles, ¿qué puedo decir? A ver, de que este ángulo, ¿cuánto tiene que ser? Este ángulo tiene que ser, ¿cuánto? Aquí, este ángulo. A ver, 20 faltaría para 180, 160, entonces esto sería 80 y 80, ¿no? De 80 y 80 grados. Ahí está, este sería 80 grados. Todo esto también tiene que ser ¿cuánto? 80 grados. Todo esto tendría que valer 80 grados. Todo esto, ¿ya? Todo esto tiene que ser 80 grados. Ya que estoy hablando de un triángulo isósceles. Muy bien. A ver, miren, pero también puedo observar aquí un triángulo isósceles, ¿no? En el ADC es un triángulo isósceles. Muy bien, si este es 80, ¿cuánto tiene que ser esto? Esto también tiene que ser 80 grados. Así va 160. Entonces, este ángulo de acá tiene que ser ¿cuánto? Este ángulo tiene que ser 20 grados. ¿Ya? Este tiene que ser de 20 grados. Bien.
Entonces también yo puedo completarlo, ¿no? Entonces este ángulo de acá, ¿cuánto tiene que ser? Si todo es 80, este tiene que ser ¿cuánto? 60 grados. Ahí está, de 60 grados. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, pero ustedes saben, ¿no? De que los ángulos ¿en qué tienen que estar? Tienen que estar en radianes. Y pi de 60 grados sería ¿cuánto? Pi tercio, ¿no? Pi sobre 3. Entonces ponemos acá a pi sobre 3, ¿no? Ahí está. Ya que este 60 tiene que estar en radianes. ¿Y cuánto sería este 20 grados? Sexagesimal. ¿Esto cuánto tiene que ser? Tiene que ser igual a ¿cuánto? Pi noveno, ¿no? ¿Saben que pi es 180? Entre 9 me genera ¿cuánto? El 20. Ahí está. Pi novenos radianes. Todo esto están en radianes. Muy bien. ¿Y para qué he hallado esto? Porque me dice el ED. ¿Cuánto es el ED? Este de acá es un arco, ¿no? El arco ED. Estos son arcos. Del arco ED, ¿sobre quién? Sobre la longitud del arco DC. ¿Ya? Así debería estar. ¿Correcto? Entonces hallamos, pues, ¿no? ¿Cuánto sería el arco ED? Esto de acá. ¿Cuánto sería este arco? ¿No ven? Sería entonces, este arco sería el radio por el ángulo. ¿Cuánto es el radio? R. Y el ángulo sería entonces, ¿cuánto? Pi tercios. ¿No? Entonces esto de acá es pi sobre 3 por el R, ¿no? Este de acá es pi sobre 3 por el R. Ahí está. ¿Y cuánto sería el DC? También, de la misma forma, el radio por el ángulo. El ángulo es pi noveno, ¿no? Entonces sería pi sobre 9 ¿por cuánto? Por el radio. Ahí está. Entonces eso lo vamos a completar aquí. Me piden el V, entonces viene a ser igual a ¿cuánto? El V viene a ser igual. Y la longitud del arco D viene a ser pi, ¿no? Sobre 3 ¿por cuánto? Por el radio. ¿Ya? Todo sobre ¿cuánto? Sobre la longitud del arco DC, que viene a ser pi sobre 9 por el radio. Muy bien. Aquí podemos simplificar, ¿no? ¿Quién se va? Se va el R con el R. Ahí está. Se va el pi también con el pi. Entonces, ¿cuánto viene a ser el V? El V viene a ser igual a ¿cuánto? Extremos y medio, 9 sobre 3, ¿no? Y 9 entre 3, ahí está, nos está resultando ¿cuánto? 3. Muy bien. Entonces marcamos nuestra respuesta, pues, ¿no? Marcamos nuestra respuesta, que sería la alternativa B. Muy bien, chicos. Espero que se haya entendido ese problema. Pasamos entonces al problema número 3. Ahí está. Donde me dicen calcule E, que viene a ser igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 1. E es igual a x al cubo menos x al cuadrado menos 1. Muy bien. ¿Y de dónde podemos obtener esta ecuación? De aquí. De ahí está la gráfica. Entonces, vamos a compartir aquí un ángulo. ¿Ya? Vamos a suponer que sea el ángulo θ. ¿Ya? A ver aquí. O un ángulo alfa. Vamos a poner el ángulo alfa. Ahí está el ángulo alfa. Muy bien. A ver, si esto es alfa, aquí tenemos el arco CD que viene a ser x por x menos 1 y el arco AB que es x por x más 1. Bien, entonces, ¿cómo sería el x por el x menos 1? A ver, ¿y eso voy a obtener de dónde?
de mi primer entonces, ¿qué digo de acá? De que 5, que es el radio, por el ángulo, que es alfa, 5 alfa es igual a ¿cuánto? A x por x menos 1, ¿ya? Entonces decimos acá que 5x, 5 alfa, muy bien, 5 alfa a x por x menos 1, ¿ya? Esto viene a ser igual a x por x menos 1. Ahí está. Muy bien. Y aquí sabemos nosotros entonces el valor de alfa. Alfa entonces viene a ser igual a ¿cuánto? A ver, despejando alfa, alfa viene a ser igual, a ver, ahí está. Alfa tiene que ser igual a ¿cuánto? Al x por x menos 1 sobre 5, ¿no? X por el x menos 1 sobre 5. Muy bien. Sobre 5. Ahí está. Ahora, ¿qué más? Con relación al alfa. Ahora en el sector circular, a ver, A o B. A o B. ¿Qué podemos obtener? 5 más x al cuadrado, que sería el radio, por el ángulo que es alfa, es igual a ¿quién? A x por x más 1, ¿no? Ahí está. Tenemos aquí otra operación. De que x, que esta longitud de arco AB, x por el x más 1, esto viene a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto viene a ser el radio? Radio por el ángulo, ¿sí o no? Teta por r. El ángulo por el radio, ¿no? Radio, a ver cuánto viene a ser. 5 más x al cuadrado. Ahí está. ¿Por cuánto? Por el alfa. Por el alfa. A ver. Por el alfa, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Entonces, pero nosotros ya sabemos cuánto vale el alfa. Entonces reemplazamos. El alfa es esto. X por x menos 1 sobre 5. Reemplazamos entonces. X multiplicado por el x más 1. Ahí está. Y esto viene a ser igual a ¿cuánto? A 5 más el x al cuadrado. Ahí está. El x al cuadrado multiplicado por el alfa. ¿Cuánto viene a ser el alfa? X. Ahí está. Ponemos x por el x menos 1. El x menos 1 sobre ¿cuánto? Sobre 5. Sobre 5. Ahí está. Entonces ponemos aquí sobre 5, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Quién se va a simplificar? A ver, podemos simplificar nosotros. A ver, ¿quién se tendría que ir? El x. ¿Con quién? Con este x. Ahí está. Entonces este 5 pasa a multiplicar. Por lo tanto tendríamos, multiplica 5x más 5, ¿no? 5x más 5. Esto viene a ser igual a ¿cuánto? A ver, aplicamos aquí la distributiva 5 más x al cuadrado por x menos 1. Son 5 por x. Saca 5x, 5 por menos 1, menos 5, ahora con el x al cuadrado. X al cuadrado por x sería más x al cubo, y x al cuadrado por menos 1 sería menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces aquí también podemos simplificar, ¿no? Podemos simplificar. Muy bien. Se puede ir en el 5x con este 5x.
Este menos 5 pasa sumando, ¿sería cuánto? Sería 10x, ¿no? Ah, disculpen, sería 10, nada más. 10 viene a ser igual a ¿cuánto? Al x al cubo menos x al cuadrado, ¿no? X al cubo menos el x al cuadrado. Ahí está. A ver, ¿y qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo el valor de e. ¿Ya? Nos piden e, que viene a ser igual a ¿cuánto? A x al cubo. Muy bien. X al cubo menos el x al cubo menos 1. Menos el x al cuadrado menos 1. Muy bien. Entonces, pero justo del dato, entonces estamos obteniendo que x al cubo menos x al cuadrado es igual a 10. Ahí está, y eso es lo que nos faltaba, ¿no? Con eso salió el problema. ¿Cuánto es x al cubo menos x al cuadrado? Es 10. 10 menos 1, por lo tanto, ¿sería cuánto? 9, ¿no? Entonces nuestro resultado sería 9. Muy bien. ¿Qué alternativa marcamos? La alternativa E. Muy bien. Sería nuestra alternativa. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos entonces al problema número 4. Problema número 4. Ahí está. Te dice, de la figura, mostrar el AOF. Dice AOF, BOE y el COD. Dice que son sectores circulares. ¿Ya? Son sectores circulares. Bien, aquí voy a poner ángulo. Vamos a llamar el ángulo tita. ¿Ya? El ángulo tita. A ver. Ahí está. Y el ángulo tita. Ya, muy bien. A ver, ¿qué más? Como dato tenemos, ya, como dato, nosotros tenemos que el BC, ahí está, estoy hablando de esto, es igual a DE. Y esto a la vez es igual a ¿cuánto? Entonces este está, y por lo tanto, esto también tiene que ser A. Muy bien. Me dicen de que el AB es 2A y el F también es 2A. Entonces el AB es 2 veces A y el F también tiene que ser 2A. Correcto. A ver, y también tenemos como dato que el L, la longitud del arco CD, ahí está, este es X, y la longitud del arco BE, que vale ¿cuánto? Y. Y la longitud del arco AF, que vale Z. Muy bien, ahí está, correcto. Entonces, ¿y qué es lo que nos están pidiendo? M viene a ser igual a 2x más z sobre y, ¿no? Porque y a la menos 1 es 1 sobre y. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué ecuaciones podemos formar? ¿Qué ecuaciones podemos formar? Mira, fíjense aquí. Nosotros vamos, aquí lo voy a resaltar. ¿Ya? Lo voy a resaltar. Observen aquí este sector. ¿Ya? En este sector. A ver aquí. ¿Cómo hallamos el teta? ¿Cómo hallamos teta? ¿Cómo hallamos teta? Fíjense aquí en ese sector. En la fórmula dice que cuando tenemos así de esta forma, para hallar el valor de teta, dice que viene a ser igual a la diferencia, el y menos x. ¿Sobre quién? Sobre este radio, sobre este segmento, DE. ¿Ya? Para hallar el valor de teta, entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que teta viene a ser igual a ¿cuánto? A ver, teta viene a ser igual, ahí está, vamos a poner aquí, teta es igual a ¿quién? La diferencia del x, disculpe, el y menos el x.
y menos el x sobre ¿quién? Sobre a. ¿Ya? Acuérdense de eso. El y menos el x sobre el a. ¿Ya? Sobre el a. Muy bien. A ver, y entonces de la misma forma, aquí si nosotros nos fijamos en este punto, aquí en este sector, a ver, ¿cómo quedaría? El y, disculpen, el z menos el y, ¿sobre cuánto? Sobre 2a, ¿cuánto viene a ser? Θ mismo, ¿sí o no? Ahí está, entonces esto viene a ser igual a ¿cuánto? Al z menos y, ponemos aquí, z, ¿ya? Menos el y, ¿sobre cuánto? Sobre 2 veces a, ¿correcto? Sobre 2 veces a, ahí está. Bien, así se halla el θ. θ se halla el y menos x sobre a, o también el z menos el y sobre 2. Muy bien, aquí podemos simplificar, ¿no? Y al poder simplificar, obtenemos lo siguiente. A ver, ¿quién se va? Sería el a con este a. Ahí está, y este 2 pasa a multiplicar. Entonces, ¿cómo va a quedar? A ver, tendríamos lo siguiente. 2 multiplica sería 2 veces y, ¿sí? 2 veces y menos 2 veces x. Ahí está, y esto viene a ser igual a ¿cuánto? Al z menos el y. El z menos el y. Muy bien, este menos y pasa sumando, quedaría como 3 veces y, ¿no? 3 veces y. Ahí está, entonces esto viene a ser igual al z, ¿no? Z más ¿cuánto? Menos 2x pasa sumando, 2 veces x. Miren, ya tenemos el z más 2x, z más 2x. ¿Sobre cuánto? Sobre y, ¿no? Ahí está. Miren, vamos a poner aquí m. ¿Qué es lo que te están pidiendo? El m. ¿El m quién viene a ser? El 2z, disculpen, 2x más el z. Y a la menos 1 es 1 sobre y, ¿no? 1 sobre y. O sea, ¿sobre cuánto? Sobre y, ¿no? Ahí está. Muy bien. Aquí entonces tenemos de que m viene a ser la cuánto. ¿Cuánto es 2x más z? Es 3 veces y. Entonces ponemos aquí 3y sobre cuánto. Sobre ese mismo y. Entonces, ¿cuánto tenemos como resultado? Se van el y el y. Entonces, el m viene a ser igual a cuánto. M es igual a 3. ¿Correcto, chicos? M es igual a 3. Muy bien, marcamos nuestra respuesta, pues, ¿no? Marcamos nuestras respuestas, que sería la alternativa C. La alternativa C. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Entonces, de aquí hemos aprendido el θ, cómo hallar el θ cuando tenemos esta forma, ¿no? Ahí está. Muy bien, ahora pasamos al último problema, problema número 5. Ahí dice, en el sistema mostrado, si la rueda A, ya, si la rueda A, aquí tenemos 3 ruedas, ya, tenemos 3 ruedas, la rueda A, la rueda B y la rueda C. Bien, el sentido que está girando el A, también lo está girando B, y a la vez lo está girando ¿quién? El C. Los tres están yendo en el mismo sentido, ¿correcto? A ver, dice, en el sistema mostrado, si la rueda A, ¿ya? Si la rueda A da 3/4 de vuelta, entonces la longitud recorrida por la rueda C viene a ser igual a ¿cuánto? Muy bien, la rueda A dice da 3/4 de vuelta. La cantidad de vueltas entonces está dando que en un sentido de giro ya es una cierta cantidad de ángulos, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí por el dato
dato tenemos, a ver, vamos a poner acá, como dato nosotros tenemos de que la cantidad de vuelta en a ver aquí, en A, viene a ser igual a ¿cuánto? A 3/4 de vuelta, ¿no? Esto es igual a ¿cuánto? A 3/4 de vuelta. 3 entre 4 de la cantidad de vueltas. Ahí está. 3/4 de vuelta. Y cuando hablamos de la cantidad de vueltas de A, estoy hablando del ángulo, chicos. Hablo del ángulo, ¿correcto? Entonces, es como no, una vuelta, ¿cuánto viene a ser el ángulo? 360 grados. O sea, la vuelta de A, vamos a ver, la cantidad de vueltas, ¿cuánto sería ese ángulo de giro? ¿En dónde? En A. En A. Ahí está. Y esto viene a ser igual a ¿cuánto? A 3/4. 3/4. Cuenta de vuelta. ¿Cuándo? Una vuelta, ¿no? 3/4 de vuelta. ¿De cuánto entonces? La vuelta ustedes saben de que tiene que estar en radianes. ¿Ya? No se olviden eso. Aquí, la cantidad de vueltas. Sería radianes, sería 2pi, ¿no? 2pi radianes. Chicos, 2pi radianes. Ahí está. Rad, ¿no? 2pi radianes. Muy bien. Entonces, el ángulo en A, ¿ya? El ángulo en A, ¿cuánto debe ser? A ver. ¿Cuánto es el ángulo en A? Es igual, a ver, entonces, 2, mitad, mitad, sería 3pi medios, ¿no? 3pi medios. Entonces, esto viene a ser igual a 3pi medios. ¿Ya? 3pi medios de radianes. Ahí está. Muy bien. Hasta ahí estamos obteniendo nada más la cantidad o el ángulo, ¿en dónde? ¿De la quién? De la rueda A. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ahora, si nosotros nos vamos, ojo, nuestro objetivo es la longitud de quién, de la rueda C, llegar a esta rueda grande de acá. Estamos empezando aquí, analizando con respecto a la rueda A. Ahora, esta rueda A, con respecto aquí, el giro de quién, de la rueda B, van a tener la misma cantidad de giros, o sea, la misma cantidad de vueltas. ¿Ya? Lo que gira A va a ser lo mismo que va a girar B. Entonces, los ángulos que son iguales. ¿Ya? Esto de aquí es lo que tenemos que analizar. A ver aquí, ponemos lo siguiente. En A, analizando en la rueda A, con la rueda B. No, no es que voy a restar A, o posteriormente voy a estar analizando de A a B. Ahí está. Análisis. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que la longitud, miren, la longitud en A debe ser lo mismo en quién, que en la longitud en B. Entonces eso quiere decir que es como en física, ¿no? La conservación de energía. Entonces aquí también voy a decir que la longitud en A es lo mismo de quién, que la longitud en B, ya que son paralelas, ¿ya? Solo por eso. Entonces acá voy a decir que la longitud en a ver, ahí está, debe ser igual a quién, debe ser igual a la longitud en B, longitud en B, ahí está. Y ustedes saben que las longitudes es quien, el teta por el radio, ¿sí o no? El teta por el radio. Entonces acá voy a decir, vamos a hacerlo con lápiz nada más.
Teta en A, ¿por quién? Por el radio, ¿sí o no? El radio en A, ahí está, debe ser igual a quién? Debe ser igual a teta en B, ahí está, ¿por quién? Por el radio en B. Muy bien, correcto. Entonces, ustedes saben de que teta, ¿cuánto viene a ser teta en A? Viene a ser 3 pi medios. Entonces esto lo vamos a poner acá, 3 pi medios. ¿Ya? 3 pi medios multiplicado por ¿cuánto? Por el radio en A sería ¿cuánto? 6, ¿no? 6. Ahí está, 6. Entonces esto viene a ser igual al teta en B, que desconozco, ¿por quién? Por el radio en B. ¿Cuánto es el radio en B? Es 2, ¿no? Es 2. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería el teta en B? ¿Cuánto sería ese resultado teta en B? Teta en B. Ahí está. Entonces sería ¿cuánto? 6 entre 2 sería 3. ¿Sí? 3 por 3 sería 9. 9 pi sobre 2. El 9 pi sobre 2. ¿Ya? El 9 pi sobre 2. Ahí está, teta en B. ¿Correcto? Bien, ya tenemos otro resultado. Y finalmente lo vamos a analizar ¿con quién? Lo analizaremos con hasta llegar a quién, a la longitud en C. ¿Ya? Longitud en C. Mira, longitud en C, ¿qué tenemos? Tenemos tener el teta, el ángulo, teta en C, desconozco, y tenemos ¿cuál? El radio, ¿no? El radio ya tenemos que es 8, ¿no? Faltaría ya el teta en C nada más. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tenemos el teta en B es igual a 9 pi sobre 2 radianes. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a analizar ahora en B con C. A ver, analizando el B con C. A ver aquí. El B con el C. Ahí está. Entonces, ponemos aquí los ángulos. ¿Ya? En los ángulos que tenemos. Que el ángulo, mira, el ángulo de giro, cuando gira B, la cantidad de vueltas que da B también lo da C, ¿sí o no? La cantidad de vueltas que da B también va a dar C. O sea, generan ¿quién? El mismo ángulo. Entonces, ¿qué voy a decir? Que el teta ¿en qué? Ahí está, el teta, a ver, más pequeño. A ver aquí. Que el teta, ¿en dónde? En B. ¿Ya? Tiene que ser igual a ¿quién? Al teta en C. ¿Ya? Al teta en B es igual que el teta en C. ¿Y cuánto viene a ser entonces el teta en C? 9 pi medios, ¿no? 9 pi medios. Ahí está. Muy bien, y así ya obtenemos el teta en C. Ahora, pero lo que me están pidiendo es la longitud recorrida por la rueda C, ¿no? Entonces, ¿quién sería esa longitud? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué decimos? La longitud de la rueda C, ¿quién es? Es el teta en C, ¿por cuánto? Por el radio en C. ¿Correcto? El radio en C. Entonces, ¿qué decimos? Que la longitud en C viene a ser igual a ¿cuánto? A ver, ¿cuánto sería? Teta en C, ¿cuánto es? 9 pi medios. Ahí está, 9 pi medios. ¿Por cuánto? Por el radio en C, ¿cuánto viene a ser? 8, ¿no? 8. Ahí está.
¿Cuánto entonces sería la longitud en C? 9 por 8, 72 pi entre 2 sería entonces 36 pi, ¿no? 36 pi. Ahí está. Entonces marcamos nuestra respuesta, que sería la alternativa B, ¿no? La alternativa B. Muy bien. Y con esto, chicos, estamos finalizando esta clase con respecto a longitud de arco. ¿Correcto? Espero que se haya entendido. Bueno, y estoy dando aquí unos ejercicios, una tareita para ustedes. Ahí está. Serían estos tres ejercicios, ¿sí? Estos tres problemas los tienen que desarrollar en el cuaderno, como también los 5 problemas que hemos desarrollado aquí. Aparte, lo voy a dejar con su tutora 2 ejercicios donde tienen que resolverlos, y solamente su respuesta comentarlo en el video. ¿Ya, chicos? Comentarlo en el video. A ver, entonces estamos dando por concluida esta clase virtual. Y la siguiente semana, bueno, Dios mediante, ya podemos darlo las clases en vivo, ya, conjuntamente con ustedes. ¿Ok? Bien, entonces, esto es todo por hoy. Que Dios los bendiga. Hasta luego.